Bien, y mientras seguimos esperando que la Corte Electoral haga el procedimiento del escrutinio definitivo para efectivamente proclamar a Luis Lacalle Pou como el próximo presidente, les proponemos conversar sobre lo que se viene. Vamos a estar conversando a continuación con Javier García, senador electo por el Partido Nacional. Gracias por estos minutos. Gracias a usted por la invitación. García, usted es una persona que en el pasado se ha dedicado muy fuertemente a los temas de defensa. Seguramente en el próximo gobierno, sea desde el rol que sea, ya sea en el Ejecutivo o en el Legislativo, continúe por ese camino, dedicándose a los temas de defensa. Y en ese contexto le pregunto cómo ve que hayan aparecido tantas voces en los últimos días que sientan que tienen que hacer conocer su opinión o que tienen que dar a conocer su voz respecto a, bueno, cuál es el rol que tienen que jugar las Fuerzas Armadas, o mensajes más bien que van por el lado de, con mensajes vinculados a la violencia o a erradicar, como se dijo en un editorial de Nación, al marxismo del lugar, etcétera. A ver, en los últimos días de campaña como que se mezclaron dos cosas, ¿no? Que una me parece que terminó contaminando la otra y terminó siendo toda una cosa, ¿no? Uno es el editorial ese que usted marcaba recién, rechazable, sí, de la primera... Ayer nosotros entrevistábamos a Carlos Silva en BTV Noticias y él decía que el PIT-CNT y el Frente Amplio están incitando al combate, esas eran sus palabras, y que los militares están prontos para actuar. Bueno. Sigo con la frase anterior. Le decía porque es también del centro militar. Yo decía, se mezclaron dos cosas. Uno, un comunicado, un editorial de una revista de militares retirados que yo rechazo de la primera letra a la última. Paralelamente a eso, estuvo el famoso video del ex comandante de Manini, ¿no? Entonces me parece que se mezclaron las dos cosas. Realmente Manini tiene toda la libertad del mundo para decir lo que quiera del tema que quiera. Es un ciudadano militar retirado, candidato a la presidencia. Con una responsabilidad distinta que cualquier ciudadano, porque es candidato porque fue candidato a la presidencia y ahora es socio de la coalición. Sí, pero yo vi lo vi 2 o 3 veces. La verdad que lo que dijo me parece que hay una echada de gas. A ver, nada de lo que dijo es mentira. Nada. ¿Usted se lo hubiera recomendado si le hubiera dado la oportunidad? Yo no soy quien para dar recomendaciones, y mucho menos una persona que empezó una carrera política y en 3 meses sacó 250.000 de votos. Mire que no es changa. Juntar 10 votos da trabajo. Juntar 260.000 da un poquitito más. Se lo pregunto le cierro la respuesta. No soy quien para darle consejos a nadie. Simplemente digo que, primero, de lo que dice ahí, mentira no hay ninguna. Que el expresidente Mujica dijo que los soldados eran carne con ojos y uniforme, lo dijo a voz en cuello. Entonces, claro, uno escucha eso y dice que duro, sí, pero lo duro fue lo que dijo Mujica, un expresidente de la República. Y inconstitucional ilegalidad no hay ninguna, le puede hablar. Hay una cosa que hay media confusión. Los soldados son ciudadanos, tienen prohibida la actividad política, excepto el voto. Votan como usted y como voto yo. Y el ex comandante le puede hablar a los soldados o le puede hablar a los egresados de la Academia de Medicina o a los críticos de cine del Uruguay. Ni que hablar, pero él es un ex comandante y en su momento él insistió mucho con que Cabildo Abierto no es un partido corporativista ni un partido militar. Y esto, a más de uno le hizo dudar sobre eso mismo. Sobre las declaraciones de Manini, usted lo sienta Manini acá y estoy seguro que le va a contestar todo lo que quiera. Usted sacó el tema, por eso, antes de que yo se lo preguntara. Usted me hablaba de los últimos acontecimientos del tema militar, por eso que la vi que venía por ese lado y me parece bien aparte. También le digo, hay como una especie de cosas que se dicen o dichos por alguien generan noticia, pero si cosas iguales o que sí están fuera de lo que debería ser dicen otros y pasan por abajo de la mesa. No, permítame que le cuento. 3 semanas antes de la elección, yo difundí una foto en Twitter donde enfrente a una unidad militar, un cuartel, decía: los soldados del pueblo votan el Frente Amplio. Pasó medio que por abajo de la mesa, ¿no? Convocando a, si se quiere, una contracara, pero claro, como venía el Frente Amplio. Y me acuerdo la senadora, la actual vicepresidenta de la República, la senadora Topolansky, que hace 4 o 5 años, siendo su marido, un poquito más, 6 años, siendo su marido presidente de la República, lo que tenía un peso mucho más importante, estamos hablando del centro del poder, dijo que ella pretendía que en las Fuerzas Armadas 2/3 partes de los soldados fueran del Frente Amplio y por lo menos la mitad de la oficialidad. Dicho desde el poder.
desde quienes ejercen el mando de las Fuerzas Armadas y el comando. Y eso generó en su momento repercusión. Al lado de esto no generó nada. Ahora, esto fue, vamos a ser claros, esto se lo hizo así, se le echó gas en campaña electoral los últimos 2 días en Twitter. Porque y hay quienes dicen que le pudo costar, por ejemplo, los votos de muchos indecisos. No creo. No tengo esa impresión. Y de todas maneras, García, y viendo el vínculo del gobierno que vaya a iniciar con las Fuerzas Armadas, lo cierto es que uno podría preguntarse, yo le decía por qué cree que han aparecido, porque no es solamente el editorial, es el hecho de que por primera vez hay un partido que está dirigido por un comandante en jefe que ingresa a la política y es totalmente válido, ¿No es así? Pero a lo que voy, ex comandante. El general Ibersereni fue general de la Nación. No es el primer político. Un partido político. No es el primer político. Lo cierto es que... El general Gestido fue presidente de la República. No confundamos. García, no, pero a lo que iba parece que hay una cosa de... Durante toda la campaña, el Frente Amplio estuvo buscando un cuco. Toda la campaña. Mira que vivimos mentiras, falacias, utilización del poder como nunca en la historia del Uruguay se vio. Que se ganaba el Partido Nacional en la coalición, escúcheme. Se aumentaba la edad de jubilación a los 70 años, se aumentaba el IRPF, desaparecía el FONASA, desaparecía el MIDE, desaparecía el Hospital de Ojos. Lo único que le faltó decir es que convocábamos a los pacientes y les poníamos las cataratas de vuelta. De todo se dijo. Entonces, yo creo que hay que poner cada cuestión en su verdadera importancia. Pero justamente, ni es el primer militar que dirige un partido político, ya hubo militares presidentes de la República democráticos y el Frente Amplio fue fundado por un militar. Y estaba lleno de militares. O la dirección principal del Frente Amplio no eran militares, García, pero y generales. Para cerrar este tema, para poder pasar a otros asuntos, se lo preguntaba por el lado de que es cierto que han aparecido un montón de declaraciones, le nombraba a Silva, le nombraba al editorial el propio Techera. Ahora sabemos que el Frente Amplio está haciendo una denuncia en contra de un militar retirado que hizo un video, viralizó por redes sociales. Lo cierto es que han aparecido un montón de mensajes que, como usted dice, han generado efectos en la recta final de la campaña, y la pregunta que me parece que es válida, que cualquiera se puede hacer, es si desde la coalición no hay también una necesidad de pasar un mensaje de qué tipo de vínculo que piensan tener con las Fuerzas Armadas. ¿Cómo que la que está escrito en la Constitución, en la ley? ¿Qué otro vínculo se puede tener? Plantear que un partido político, en este caso, como el Partido Nacional, que tiene 183 años y que va a liderar la oposición, o el Partido Colorado, o cualquiera de los otros partidos, tiene que aclarar el vínculo. Es una ofensa. Son partidos... Me refería va a haber lugar para este tipo de mensajes. Acá tiene usted enfrente un militante de 39 años que empezó a los 16 años peleando contra la dictadura. Entonces, válgame si uno tuviera que pasar mensajes en marco de la defensa de la Constitución y la ley. Yo creo que es ofensivo pedirle a un partido político que tiene tradición republicana, que en su escudo está defensores de las leyes, que fue uno de los principales defensores de la libertad y quien enfrentó a la dictadura, que tenga que aclarar cuáles son sus vínculos. Lo que está establecido en la Constitución, en la ley. Nosotros nunca apoyamos ninguna dictadura. Ni que hablar, en el pasado hubo gente adentro de este gobierno que aplaudía como focas a la dictadura, que pedían que los militares entraran en el... o los comunicados 4 y 7 los firmó y los aplaudió el Partido Nacional, los aplaudieron grupos del Frente Amplio, así que a mí con este tipo de cosas sinceramente no me corren. ¿Qué tipo de temas son prioritarios en el tema Fuerzas Armadas para el próximo periodo? Yo creo que nosotros tenemos un debe como país, porque este es un asunto que debe considerarse como una política de Estado, de considerar que la defensa y la seguridad pública en el mundo entero, en las sociedades modernas, democráticas, se consideran como elementos que van unidos. Le doy un elemento que es clave, y yo creo que en el Uruguay este es un tema crítico, que es el narcotráfico. Nosotros estamos siendo en Uruguay plaza de tránsito de narcotráfico. Acá no hay laboratorios de cocaína. La cocaína entra y sale, o sea que pasa 2 veces por la frontera, de afuera adentro y de adentro afuera. Nuestro mar, nuestro espacio aéreo, ¿con qué estamos? Es decir, cuando pasa la frontera, ahí tenemos un problema de defensa, de soberanía. Después que está dentro del país, tenemos un problema de seguridad interna. Es decir, con el mismo fenómeno, con el mismo crimen organizado, nos afecta la soberanía y nos afecta la seguridad pública, su seguridad, la mía, la de nuestras familias, etc. Entonces, nosotros enfrentar esto, que es uno de los nuevos desafíos de la defensa, con barcos que tienen 60 años, que están acá, a 4 cuadras de acá, o con aviones que son de la guerra de Vietnam,
que para volar uno hay que sacarle las tuercas a otro, me parece, y con una radarización, con radares que son prácticamente inexistentes en muchos lados, sobre todo en materia costera, me parece que es muy difícil enfrentar estas cosas. Entonces, como país tenemos que entender que obviamente siempre es mucho mejor, todos lo queremos, construir una escuela, un hospital, las políticas sociales, pero defendernos del crimen organizado, que su familia esté más seguro, que la familia de los uruguayos esté más seguros, también es una prioridad. Y eso requiere inversión, que es costosa, que no se puede hacer así de una, que habrá que buscar mecanismos. Nosotros trabajamos de la Comisión de Defensa estos temas, con el Ministerio de Defensa anterior lo trabajamos, y habrá que buscar los mecanismos para modernizar la flota de la Armada. Y para empezar a aplicar la ley que está ya vigente, ¿no? Y el espacio aéreo, custodiar el espacio aéreo con nuestra Fuerza Aérea, y lo que usted bien decía, aplicar una ley que votamos por unanimidad y que el gobierno en su último tramo, hace 1 año y medio, está votada y no la reglamentó, por lo tanto no la aplica, que es disponer de 600 o 700 soldados que ya hoy podrían salir para custodiar nuestra frontera terrestre, ¿no? Javier García, tendremos muchas oportunidades para continuar hablando. Gracias por estos minutos. Un placer.